Muy buenos días, profesor. El día de hoy mi grupo va a presentar el tema Psicología de Investigación Criminal. Los autores somos Stephanie Chávez, mi compañero Eder Durán, Darlene Gómez, Evelia Queque Quispe y Yanela Quispe Carrillo. Bueno, para empezar, les voy a explicar un poco el tema teórico, ¿sí? De los autores. Por ejemplo, podemos ver que algunos términos que se han usado a lo largo del tiempo del perfil criminal, ¿sí? Algunos términos, por ejemplo, en inglés. En este caso, por ejemplo, psychological profiling, que significa perfil psicológico. También a lo largo del tiempo hemos podido ver criminal personality profiling, que significa perfil de la personalidad criminal. Luego, también se le ha conocido como offender profiling, que significa perfil del agresor, y a lo que está ahora un poco más es criminal profiling, que significa perfil criminal. A lo largo del tiempo también distintos autores han hecho sus aportes. Voy a explicar tres de ellos que coinciden en lo que actualmente podemos ver. Para Ressler de 1985 considera que es un proceso de identificación de características que se basa en, en el crimen que ha cometido la persona. Luego, para Geber de 1996, considera que el perfil de la personalidad de un criminal nos intenta proporcionar información acerca del crimen que ha cometido, ¿no? Según el crimen se puede tomar cómo es que integra todo esto al momento de atacar a sus víctimas. Y finalmente, para Jackson y Van Cooper, ellos consideran que es una técnica de investigación que también incluye identificar las características y las conductas del agresor. Bueno, en el caso del autor, considera que es una técnica también psicológica y está basada en los aspectos psicosociales del comportamiento de las personas, a partir de la escena del crimen también, que es muy importante, y las características sociales y psicológicas tanto de la víctima como del agresor. Entonces, el autor considera, ¿no?, unir todos estos conceptos para definir lo que es el perfil criminal. Ahora, se basa en tres objetivos. El primero es ofrecer al sistema de justicia información sobre las características psicosociales más probables del agresor. ¿Qué quiere decir esto? Que las características como la edad, la raza, donde vive, su religión, la educación, todo eso es muy importante para reducir, los posibles sospechosos, ¿sí? Luego, ofrecer al sistema de justicia una evaluación psicológica de las pertenencias encontradas en posesión del agresor. Esto significa que a los agresores siempre les buscan en los bolsillos, ya que pueden tener algún objeto de la víctima que los vincule, ¿no?, con el crimen que han podido hacer. Ahora, ofrece estrategias, ¿no? Eh, lo, los las personas que cometen los crímenes, no todas son iguales. Entonces se tiene que tener una estrategia diferente para cada uno. Ahora, en cuanto a la aproximación a la técnica, eh, bueno, en 1880 hubo un suceso que le llamaron los asesinatos de Jack el Destripador, porque, bueno, esta misma persona que cometía estos asesinatos firmaba con ese nombre, ¿no? Fue tan conocido que es por esto que se habló bastante de este tema. En 1943, durante la Segunda Guerra Mundial, como pasó todo lo que pasó con Hitler, solicitaron su perfil, querían investigarlo un poco más para que a futuro no volviera a pasar, ¿no?, algo así. Luego, en 1956, hubo con bombas, ¿no? Entonces, eh,
había un criminal que se hacía llamar Bad Bomber, que tenía bombas, ¿no? Y cuando estaba en la calle, él decía que iba a explotar, ¿no? Entonces, a raíz de todo esto es que se incrementaron investigar todos estos crímenes que estaban pasando, los perfiles psicológicos también. A raíz de esto, también se crearon programas de perfiles psicológicos. Uno de ellos, que hasta el día de hoy se usa, es el programa BICAP, que lo usa, por ejemplo, el FBI. Acá, por ejemplo, se puede ver homicidios, personas desaparecidas, personas no identificadas, también se pueden ver algunos rasgos de algunas personas. Todo esto ayuda para poder, lo que se necesita es reducir, ¿no?, los sospechosos, y de esta forma se pueda encontrar más rápido al culpable. A continuación les voy a pasar con mi compañero. Buenos días. En cuanto a los modelos teóricos para el perfil criminal, eh, tenemos dos modelos en realidad. Tenemos el modelo americano del FBI y el modelo inglés de David Canter. El modelo americano mencionaba que la experiencia de los agentes en la investigación contaba bastante para poder determinar el perfil psicológico del criminal. Se tenían que hacer entrevistas a profundidad, los mismos criminales, y empezaron a tomar en cuenta también la evidencia, no solamente física, sino la evidencia psicológica como un elemento básico en el acto violento. Bien, en cuanto al modelo inglés de David Canter, el punto de vista de él era a través de los resultados que obtenía por momentos controlados. O sea, ya no era a través de una experiencia empírica, sino por experimentación de momentos que él podía controlar. Él no introduce al criminal con tipologías rígidas, o sea, no dice, este criminal es así sí o sí, ¿no? Entiende y da a entender de que pueden manifestarse otras características o combinarse entre tipos de criminales. La motivación posible, no, empieza a explicar la motivación posible del criminal, empieza a observar más la conducta del criminal que las causas generadoras, o sea, no se enfoca tanto en qué pudo causar a que él se comporte así, sino el cómo se comporta, nada más, ¿no? Para poder así, este, empezar a identificarlo, más que buscar una causa de, porque en el momento, digamos, del crimen, no tenía mucha relevancia el por qué. Y siempre mencionaba de que la propuesta teórica siempre debía estar de la mano con una comprobación empírica. Ambos modelos creen que es posible predecir las características del criminal en base a la conducta que tiene durante el crimen. ¿Qué quiere decir? Que algunas características o algunas conductas que el criminal pudo tener durante el crimen, también lo tiene en su vida diaria. Algunos principales fundamentos que tiene el modelo teórico de David Canter es que la selección de las conductas, la inferencia de las características y el vínculo o enlace de crímenes, que básicamente la selección de las conductas es observar, reunir, digamos, evidencia. Inferencia de las características es vincular estas evidencias, y el vínculo o enlace de crímenes es vincular estas evidencias con con la víctima. Bien, la jerarquía de agresores: está el agresor general, que es diferenciar quién comete el crimen y quién no. La jerarquía particular, que es diferenciar de aquellos que cometen el crimen, qué clase de crimen es el que cometen. El interindividual, que
identificar las características individuales que tiene un asesino en una misma clase delictiva. O sea, si digamos es un agresor sexual, cada uno va a tener ciertas características que lo va a diferenciar, pero están dentro de la tipología de agresor sexual. El patrón comportamental, que es igual el patrón que los diferencia en su conducta, tienen un patrón cada criminal, el modus operandi, que es la manera en cómo operan, y la firma. Siempre tienen, digamos, tienden a tener una huella, algo de sí mismos que los va a caracterizar. Este modelo de Cantor fue utilizada bastante a través de la técnica SSA, que en qué consistía, que se podía vincular las variables, el cómo están correlacionadas, y se ponía en un gráfico, a través de un gráfico, y mientras más alejadas estén estas variables en este gráfico, porque se usa cierta estadística, mientras más alejadas estén en este gráfico, eran más variables independientes y también específicas para el criminal. Mientras más se acercaban estas variables, que es un cuadro que se llega hasta un centro, eran características de cosas que podrían pasar en el mismo crimen, ¿no? Y o más generales en realidad. Y bueno, están las características predecibles de la conducta criminal, que son la localización de la residencia, que es el conocimiento del lugar en donde ocurre el crimen, la biografía criminal, que es el modo en cómo comete el crimen, nos puede decir bastante de las características del criminal, las características sociales, que es el cómo se relaciona con los demás. La característica de personalidad es el estilo de agresión y crimen y tipo de crimen que puede cometer. Y la historia educacional y profesional, que es un examen de conducta que puede tener el criminal durante la agresión. Este, Perfiles psicológicos en la práctica jurídica: tenemos al asesino en serie, que este término fue acuñado en 1986 por Robert Ressler, que fue un agente del FBI, que puso este término más que todo por las series que él veía en su juventud, ¿no? Y lo acuñó dentro al momento que empezaron a ocurrir estos hechos. Catalogó como asesino en serie a aquellos que habían cometido o cometen a partir de 3 muertes en intervalos de tiempo separados. Ya, también consideran que dentro de asesino en serie, se puede considerar aquellos criminales que han fracasado, o bueno, que fueron capturados en realidad en su primer intento, pero que si los liberarías, pueden cometer el mismo crimen tiempo después, ¿no? El asesino en serie tiene la característica de que desean vivir. Ellos, no se suicidarían, pero en caso de estar acorralados y no tener una salida, podría ocasionar una matanza. Este, el asesino en serie también tiene la característica de que su víctima es un desconocido, no está vinculado con ellos, lo cual complica más el cómo capturarlo, pues, ¿no? Las características del asesino en serie, que es el homicidio reiterado, ¿no? Lo hacen con intervalos de tiempo. Solamente matan a una persona a la vez, no hay relación entre el asesino y la víctima, como ya lo mencionamos, no son crímenes de pasión. Por ende, la víctima no es un desencadenante o un detonante para el asesino, y carece de móviles claros. O sea, no es que la víctima le haya dado, entre comillas, un motivo en sí.
Este, después de haber hecho una entrevista a Resler y Satman en 1995 a 36 convictos, pudieron identificar de que los asesinos en series proceden de hogares disfuncionales, que hayan tenido una escasa socialización, han tenido maltratos emocionales en la infancia, han sido desatendidos por sus padres. Acá también pudieron identificar que mientras más haya factores negativos en la familia, va a haber mucha más conducta de violencia en la persona, o bueno, en el asesino. En la adolescencia han tenido aislamiento social, que no necesariamente quiere decir que han sido introvertidos, sino que no han podido conectar con las personas que tienen a su alrededor. Este aislamiento les va a generar tener fantasías y dependencia de estas fantasías. Y la gran mayoría pudieron determinar que la gran mayoría de personas en realidad son posibles asesinos en serie, solo que digamos que el detonante va a ser una situación estresante para ellos, y que su única manera de responder ante esta situación estresante justamente va a ser en base a sus fantasías, porque no conoce otra manera, ya que no ha socializado lo suficiente. Y el siguiente asesinato va a ser, bueno, disfrutó del primer asesinato y va a empezar a asesinar, pues, ¿no? Ya incluyendo sus fantasías. Fases de realización de crímenes en series: está la fantasía, que es después del primer asesinato; el asalto secuestro, que va a ser variado y con engaños a la víctima; el acecho, que es una vez que encuentran a la víctima, van a empezar a seguirla, este, tienden a que su acción criminal sea la violación o asesinato, o sea, crímenes bastante agresivos. Y la disposición de la víctima, que es que la abandonan, simplemente la dejan en un lugar lejano. Ya, el perfil psicológico, tenemos dos maneras de identificarlo, que es en base a la movilidad espacial, que son asesinos sedentarios en un mismo lugar; los asesinos trashumantes, que se van mudando de lugar. La motivación del visionario, que son más psicóticos, delirios, que asesinan porque alguien más o un ser superior les dijo que asesinen. El misionario, que ellos creen, no es porque alguien se los ordene, sino porque ellos creen que deben hacer algo o deben limpiar el mundo por algo, ¿no? O sea, que, por ejemplo, no sé, que el mundo no se merece a todos los católicos, y empiezan a asesinar a cualquier persona que diga que son católicos, ¿no? Hedonista, que básicamente tienen una conexión de satisfacción sexual con la violencia y el poder y control, que son aquellos que se sienten, que asesinan o cometen estos crímenes justamente por sentir poder, ¿no? Por la sensación de sentir poder ante la víctima. Delitos sexuales. Agresores sexuales infantiles. Según una información recopilada en Jolín, se cree que la edad media de un pedófilo es de 35 años, otros estudios indican los 40. Los abusadores de mayor edad prefieren a los niños menores de 12 años, de 10 años, y los pedófilos más jóvenes prefieren adolescentes de 12 a 15. Por lo general, los agresores vienen de todas las clases sociales, aunque los que tienen mayores recursos monetarios acceden a menores a través de redes de prostitución infantil o mediante viajes a países donde se practica el turismo sexual. Los agresores infantiles suelen ser personas muy adaptadas socialmente, es decir, tienen muy buen trabajo, tienen una buena posición económica, una buena posición social,
por lo general son introvertidos, pero mantienen buenas relaciones sociales. Presenta las siguientes características de personalidad: introversión, timidez, sensibilidad. Se tratan por lo general de personas solitarias, depresivas y con muy poco sentido del humor. Eh, según, según Fickelhor, citado en Garrido, se estableció un modelo explicativo del abuso sexual en cuatro secciones. Congruencia emocional. Los niños por lo general resultan atractivos por su poca capacidad de dominación. La mayoría de estos hombres no suelen establecer relaciones con mujeres porque no tienen la capacidad social para establecerlas. Por lo tanto, con los niños les resultan menos amenazantes que con adultos, lo que les da también una sensación de poder y de control. 2, bloqueo. Hay presencia de problemas para establecer relaciones con mujeres adultas y buscan a los niños como alternativa sexual. 3, excitación sexual. Los niños resultan atractivos debido a experiencias personales de los agresores y a la pornografía visualizada. 4, desinhibición. Las drogas, el alcohol actúan como desinhibidores en algunas ocasiones. La motivación en agresores sexuales e infantiles. Se establecieron 4 motivaciones: inmaduros o fijados en la pedofilia. Estos empiezan a interesarse por los niños en la adolescencia y prefieren por lo general a varones. Son personas socialmente inmaduras, pasivos y dependientes. Por lo general son solteros. La preferencia sexual hacia los niños viene provocada por el hecho de que son menos exigentes y críticos que las personas adultas. Estas personas por lo general se encasillan a sí mismos como personas que aman a los niños y por lo cual su estrategia con ellos es seductora y gradual. No es agresiva, sino que va escalando. Por eso es por lo general que el abuso se sucede después de un buen tiempo. Motivación agresiva. Los agresivos desean herir físicamente a su víctima, por la que se sienten superiores, por lo general incluso llegando a causar la muerte. La motivación es sexual y agresiva al mismo tiempo. Suelen secuestrar niños desconocidos y por la fuerza, e incluso pueden utilizar algún arma. El crimen es premeditado y ritual. Es muy habitual el asesinato posterior para ocultar sus evidencias y son personas que tienen rasgos de personalidad psicopática. Los regresivos son sujetos con problemas en su autoconcepto, eh, factores precipitantes como un divorcio, perder su trabajo, el alcoholismo, entre otros, los lleva por lo general a secuestrar niñas desconocidas y abusar de ellas. Por lo general son personas que ya están casadas y o han tenido una relación estable. Cuando estos factores que fueron los determinantes, que llevaron a generar el abuso, se solucionan, no, no tienden a no reincidir en la violación. Luego están los pseudopedófilos, que son sujetos con problemas psicopatológicos que no entienden la naturaleza de un acto delictivo. Agresores sexuales de mujeres adultas. Características genéricas. Según diversos estudios, la violación es una conducta aprendida a consecuencia de una concepción errónea de lo que es la relación sexual y la división de roles. La mayoría de estos hombres tienen una visión negativa de lo que es la mujer y atribuyen al rol masculino las características de dominio y de agresividad. Los violadores de mujeres adultas por lo general son hombres jóvenes de 16 a 35 años, de clase socioeconómica baja, y aproximadamente la mitad están casados y el 25% ha cometido delitos de violación con anterioridad o tienen intentos de violación. Con frecuencia pueden presentar otras conductas sexuales desviadas, como son el voyeurismo o otras parafilias. Garrido y Coles en 1995 plantearon 4 hipótesis explicativas sobre la violación. La hipótesis de preferencia. Los violadores prefieren el sexo agresivo y forzado.
Es decir, captan mujeres de las calles y donde satisfacen sus fantasías más primitivas. Hipótesis de carencia de inhibición. Por lo general, tanto en hombres violadores como no violadores, eh, la aceptación de un encuentro sexual es excitante para ambos. Sin embargo, escenas de violencia sexual en personas que no son violadores inhiben la activación de la excitación sexual. Lo contrario ocurre en violadores. 3. Hipótesis actitudinal. Los violadores presentan una actitud negativa hacia las mujeres por diversos factores, entre ellos rechazos anteriores, em, una mala crianza, mm, lo que son también a maltrato físico y psicológico desde la infancia. 4. Hipótesis de la incompetencia social. La violación representa una alternativa a la incompetencia social de algunos sujetos que no saben establecer relaciones sociales con mujeres o no saben llevar una relación social. Motivación del agresor sexual adulto. Existen diferentes tipos de violadores. El primero es el violador de poder reasegurado. Son personas que tienen la autoestima disminuida, sentimientos de inadecuación, son poco competentes socialmente y probablemente son solteros, sin pareja sexual o pocos amigos. Probablemente ha vivido con uno o los dos padres, generalmente la madre, que es una figura dominante en su vida. Es una persona pasiva, poco atlética y presenta un rango amplio de desviaciones sexuales, siendo el más probable el voyeurismo. Sus víctimas son de su propio vecindario, por lo general las capta y al momento de la violación les quita solamente las prendas necesarias para llevar a cabo el acto. Por lo general también tienden a cubrirle la cabeza para despersonalizarlas. Viola con una frecuencia de 1 o 2 semanas y la violencia que utilizan es mínima, aunque puede llegar a escalar rápidamente. Violador explosivo. Para este tipo de violador, la agresión es un acto de depredación o de caza. Presenta las siguientes características. Viene de un hogar con un padre, generalmente la madre. Han sufrido abusos físicos en la infancia. Su vida doméstica actual es muy problemática. Probablemente han tenido más de un matrimonio. Este tipo de personas se suelen encontrar en bares o discotecas. Son personas que están muy conscientes de su imagen masculina, siendo muy vanidosos con respecto a eso. Las violaciones tienden a ser consecutivas y no se limitan a la violación vaginal. Violan en un ciclo de 20 a 25 días y en violaciones posteriores puede aumentar la violencia, incluso tienden a llevar armas. Es un probable psicópata, pero con muy poco control sobre los impulsos. Violador de odio, venganza. Este tipo de violador se venga de las injusticias reales o imaginarias que han sufrido por parte de las mujeres, rechazos, humillaciones, bueno, entre otros. Son muy competentes socialmente, pero tienden a ser impulsivos y violentos, lo cual los lleva a no establecer relaciones sociales muy profundas, que digamos. Probablemente tuvo una infancia difícil, entre ellas puede ser maltrato físico por parte de los padres, padres divorciados, haber estado en casas de adopción, haber sido adoptados y entre otros. Probablemente está casado, eh, su vida matrimonial no es mala, es muy buena, pero por lo general tampoco no agrede a su esposa. Y la agresión se expresa hacia cuando comete el acto sexual, la agresión se expresa verbal o física hasta llegar al asesinato. Las violaciones suelen suceder cada 6 o a 12 meses. Violador sádico. Este tipo de violador es el más peligroso, pues es una expresión de sus fantasías sexuales y agresivas. Son personas muy consideradas por el vecindario, de clase media, con buena educación, son narcisistas, con un deseo de poder, son solitarios, tímidos, frecuentemente son muy religiosos y tienen sentimientos de inferioridad. Sus intereses se relacionan a la literatura sádica y pornografía violenta. No suelen tener antecedentes delictivos y la violencia que ellos utilizan escala hasta convertirse en un asesinato en serie. El violador grupal. Este tipo de violador busca la confirmación de su propia masculinidad y expresa poder y control sobre otra persona.
Generalmente la primera persona en cometer el acto sexual es el líder de la banda y la edad de la víctima se aproxima a la de los miembros de la banda. El violador grupal se divide en tres aspectos. El violador de oportunidad son asaltos típicamente sin premeditación que captan a personas desconocidas y son resultados de factores situacionales. Tienen pobre control de impulsos y la gratificación sexual que buscan es inmediata. Violador de cólera generalizada. La motivación de la violación es una rabia e irritación extensiva y indiscriminada. La fuerza que se utiliza es excesiva, incluso sin resistencia de la víctima. Las lesiones suelen llegar al asesinato a pesar de la... violador de cólera generalizada. La motivación de la violación es una rabia e irritación extensiva e indiscriminada. La fuerza que se utiliza es excesiva, incluso si la víctima no muestra resistencia. Las lesiones que suelen ocasionar pueden llegar al asesinato y a pesar de la violencia, su rabia no es sexualizada. Violador de gratificación sexual. Su motivación es meramente sexual, se manifiesta en sádico y no sádico. El sádico es una pobre discriminación entre los impulsos sexuales y agresivos. Se manifiesta mediante una agresión física muy seria debido a fantasías sexuales sádicas, planifica muy bien sus asaltos y presenta una conducta antisocial. Encubierto. Se expresa mediante una conducta simbólica o mediante una fantasía y le gusta provocar miedo a la víctima. Tiene muy alta competencia social. El no sádico. Sus fantasías sexuales asociadas a la violación no mezclan elementos agresivos sexuales. Se subdividen en alta competencia social y baja competencia social. Este último presenta lo que es aislamiento social, poca impulsividad y poco consumo de sustancias. Violador de oportunidad. Son asaltos típicamente sin premeditación, son resultados de factores situacionales, pobre control de impulsos y lo que busca es una gratificación sexual inmediata. Bueno, voy a continuar. Parafilia agresión sexual es la parafilia consiste en la presencia repetitiva o intensa fantasías, impulsos o comportamientos sexuales, que por lo general en global varias personas pueden tener fuera respecto a la sexualidad, al sexo común, ¿no? El tradicional. Por ejemplo, voy a explicar de cada uno que tiene voyeurismo, exhibicionismo, escatofolia y frotorismo, y generotorofilia y necrofilia. Cada uno lo explica. ¿En qué consiste? Voyeurismo es tendencia para observar las escondidas escenas íntimas o eróticas. Es decir, excitación producida al ver a otra persona, ¿no? Se realiza del exacto sexual de manera sugestiva, el que la persona que ve observado no lo sabe, ¿no? Estas son características de voyeurismo, es inmadurez sexual, frustración, relación pobre, sin padres, padres protectoras, ¿no? Y falta de autoestima, y también tiene habilidades heterosocial y interpersonal, ¿no? Pobre, ¿no? Esto aproximadamente de edad es alrededor de 20 años, siendo más joven y en su familia no tienen establecer contacto con su víctima, ¿no? Exhibicionismo es deseo de persistir, ¿no? En la exposición de las propias partes de su cuerpo. Por ejemplo, es un hombre siempre se exhibe ante una mujer, no para abusar, ¿no? Sino con la fantasía de excitarse sexualmente, seleccionar a su víctima en función de depende de la reacción de la víctima para activación sexual, ¿no? Y generalmente también son hombres de edad de 15 a 30 años con una característica de personalidad tímida, impulsividad o pasividad. Según Serie Fernández, los hombres casados también exhibicionistas, adultos casados también suele ser eso, ¿no? También tenemos exatofolia. Generalmente escogen pues unas personas números de teléfono al azar y eso es muy raro que se ve en intentos contar con la víctima, ¿no? Suelen ser hombres con problemas para establecer con relaciones, ¿no? Consentimientos y
relaciones, ¿no? La sensación de que que esté rechazado, ¿no? Por ejemplo, de los padres, ¿no? Que los padres siempre quieren que sean, pues, hombre, entonces ellos tienen una sensación de rechazo, ¿no? También tenemos frotismo, que se caracteriza por la atracción sexual hacia roce o el frotamiento, ¿no? De los genitales en público. Es una conducta que aparece generalmente en los adolescentes, 15 a los 25 años, ¿no? Casi exclusivamente la mayoría perteneciente de una clase social media o alta, ¿no? Gerotofilia, que consiste en la búsqueda de una pareja sexual con edad mucho mayor. Cuando un hombre joven asalta sexualmente a una mujer mayor, tiende a presentar las características de personalidad obsesiva aproximadamente en los 25 años, poco interés en la mujer, ¿no? Por ejemplo, en este caso, nosotros vemos, pues, no una persona, un hombre con bastante menor es algo normal, ¿no? Pero si fuera al contrario, es como que al final, ¿no? Entra impulsividad obsesiva, ¿no? Puede ser por parte de la mujer, ¿no? Entonces, es la diferencia de gerotofilia, ¿no? Y también en edad de incapacidad controlar sus impulsos, ¿no? Hay tendencia de ser violento, agresivo sexualmente, ¿no? En este caso. Necrofilia es excitación sexualmente a través de la manipulación sexual en cadáveres, ¿no? Se relaciona con cadáveres a los que tienen acceso a necrofilia fantasiosa, en este caso, ¿no? Simplemente fantasían con tener sexo con una cadáver, sin llevarlo a la práctica. También sí, continúa con otro PPT, compañero. Gracias. Fases para identificar un perfil psicológico criminal es una técnica de análisis de escena de criminal. Las siguientes fases para identificar el perfil psicológico criminal. Fase de asimilación de datos es de acuerdo a las fuentes obtenidas. Crear un perfil, ¿no? Inicial, recoger los datos, importante en este caso fotos, ¿no? De la persona y también es importante examinar cuidadoso de escenas, crimen, de la escena, ¿no? Otro, informe médico de la víctima, que es muy importante, informes de la policía y característica información sobre la zona donde se cometió el crimen, ¿no? Intentar la víctima anterior del crimen. También es recopilado todo eso, ¿no? Fase 2 de la clasificación de crimen, identificar frente al tipo, acto violento. Nos encontramos a partir de la información recogida, realizar un intento de clasificación, ¿no? Delante de un tipo de acto violento, crimen, homicidio sexual y motivación económica. Puede ser tanto del, ¿no? Acá de económica y de homicidios sexuales, ¿no? Fase de reconstrucción de crimen. Es una conducta, hecho, se reconstruye a través de recopilación todos los datos sin crimen a partir de módulos operantes. Conducta o comportamiento del agresor, ¿no? A través de respuesta de la víctima. Fase generalización de perfil. De acuerdo a la información que tenemos, factor demográfico, educacional, inteligente, antecedentes, ¿no? Historiales, por ejemplo, historiales militares, características muy importantes acá, ¿no? Familiares, el hábito, ¿no? Inversa social, en hábito interno familiar o externo social. Evidencia relaciones, ¿no? En las escenas de crimen, vínculo utilizado, características de personalidad, posiblemente de trastorno psicológico, así como técnica interrogatoria de acusado a su detención, ¿no? En este caso, el crimen cometido a la persona, ¿no? La escena del crimen. La escena del crimen es la fuente de información del perito y pesquisa, consecuentemente es el lugar en donde se ha producido un hecho delictuoso o presuntamente delictuoso, que amerita una investigación. Siguiente, por favor. Ya.
Haciendo referencia al FBI, existen dos tipos de escena del crimen en función del grado de organización de sus elementos. Está la escena del crimen organizada y la escena del crimen desorganizada. En la escena del crimen organizada tenemos la agresión planificada, mientras que en la desorganizada está la agresión espontánea. La agresión planificada, en esta existen evidencias de que la agresión se ha preparado y analizado antes de llevarla a cabo, mientras que en la agresión espontánea existe un hecho explosivo que provoca la agresión. Es por esta razón que de manera impulsiva se llama no planificada. Ya. Autoría desconocida. No existe ningún tipo de relación no existe ningún tipo de relación previa entre agresor y víctima, mientras que en la víctima conocida suele haber una relación más o menos prolongada entre la víctima y el agresor. En la escena del crimen organizada tenemos la personalización de la víctima. La víctima es utilizada para satisfacer necesidades del agresor, mientras que en la despersonalización de la víctima se degrada y humilla a la víctima como forma de expresar odio, venganza y entre otras, convirtiéndola a esta en un objeto. En la escena del crimen controlada, los objetos están en un lugar que corresponden y la escena está ordenada, mientras que en la escena del crimen caótica existen evidencias de lucha e incluso posteriormente el agresor intenta que la escena del crimen aparezca como ordenada. Víctima sumisa. Esta no resiste con mucho, le implora clemencia, mientras en violencia repentina se da de forma imprevista la agresión. Uso de restricciones. El agresor inmoviliza a la víctima mediante el atado con una forma de control o inspirando terror. Mientras que en ausencia de restricción no se inmoviliza a la víctima dado que la agresión es espontánea y repentina. Actos agresivos. En los actos agresivos innecesariamente para la ejecución del crimen, pero con un importante valor simbólico o de fantasía para el agresor. Mientras que en el sexo después de la muerte se puede tener diferentes motivos de degradar a la víctima incluso después de muerto, fruto de necesidad de odio de los sentimientos de amor. Movimientos del cuerpo. Una vez cometido el crimen, el agresor desplaza a la víctima o cadáver de un lugar a otro, con la finalidad de dificultar la localización de ésta. Mientras que en la escena del crimen desorganizada no hay movimiento de un cuerpo. Quiere decir que el agresor pierde todo interés en la víctima y no se preocupa si encuentran el cadáver o no. En escena del crimen organizada tenemos la recogida del arma. Tiene un valor simbólico, por ese motivo no se abandona la escena del crimen, no se abandona en la escena del crimen. Mientras que el arma en la escena del crimen, igualmente el arma pierde interés para el agresor. O sea, es decir, que la deja, la abandona. Evidencia física. Evidencia física. Evidencia física. El agresor no se preocupa por dejar víctima, por dejar pistas. Siguiente, por favor. Ya. Los factores relevantes en la escena del crimen son las víctimas, las armas y el descuartizamiento. En la víctima, el agresor despersonaliza a la víctima. En armas, los asesinos en serie seleccionan sus armas cuidadosamente y generalmente son armas manuales. Las armas de contacto permiten aterrorizar y degradar a la víctima. En descuartizamiento, facilita el transporte de la víctima, así como una desaparición e impide la identificación, aunque sin descarte la motivación sexual en asesinatos hedonista y de poder control.
El descuartizamiento valida la sensación de poder y control sobre el asesino y su víctima. Siguiente, por favor. La humillación y degradación no es habitual en asesinos seriales viciarios o con una misión. En la posición del cuerpo puede tener un significado simbólico siendo utilizada por asesinos con una misión y hedonistas. En trofeos, el objetivo es dificultar su identificación, sobre todo si el cuerpo también ha sido mutilado o descuartizado con este mismo objetivo. Siguiente, gracias.